Desde un punto de vista personal no se ha roto. Al contrario, tengo una experiencia este mismo año muy entrañable, muy interesante, que no tengo ningún motivo personal, al contrario, de quejas, de reticencia, al contrario, me siento muy bien acogido. En cambio, la respuesta política a la pregunta inevitablemente están rotos los puentes y está roto el diálogo de manera muy clara desde hace muchos años. Yo no creo que en absoluto esté roto el diálogo entre Madrid y Barcelona. Simplemente está interrumpido por la voluntad de unos cuantos que quieren interrumpirlo. Pero ese diálogo es lógico que exista y existirá mientras existan las dos principales ciudades que hay en este país, que cada una aporta algo diferente a la unidad española, y de verdad que no pienso en absoluto que esté roto ese diálogo. La explicación política e ideológica de lo que sucede en España para mí se circunscribe en la aparición de Aznar. Representa no solamente una ruptura de los puentes de diálogo con Cataluña, sino una nueva idea de España distinta de la que aparece con la transición. Me refiero que en el PSOE son incapaces de presentar una alternativa. Es esta la razón que me permite a mí afirmar que la hegemonía del aznarismo, esta visión excluyente y exclusiva de España, está en la base de la crisis actual. Es lo que el catalanismo aspira, yo creo, desde siempre. Un pacto entre iguales en lo cultural y también en lo político. Y no está roto porque evidentemente hay personas de buena voluntad tanto en Madrid como en Barcelona que no están dispuestos a que se rompa ese diálogo que ha caracterizado siempre las relaciones entre ambas ciudades, que yo creo que cada una aporta un elemento sustancial, insisto, a la unidad española. Solo podría encontrar, creo yo, salida si reconociera el estatuto de cultura minoritaria en España a la cultura catalana. Cuando digo estatuto de cultura minoritaria me refiero no solamente al reconocimiento de su existencia y de la necesidad de perpetuación que tiene, por tanto de buscar mecanismos para garantizar en un contexto minoritario su futuro, sino también el derecho a bloquear que tienen las minorías en una buena democracia, bloquear todos los aspectos que pueden afectarles directamente. Para reafirmar el diálogo, lo que hay que hacer es continuar por una senda de buena voluntad a la que me refería antes, que evidentemente tiene que producirse por las dos partes. Evidentemente ha habido una tradición de diálogo entre ambas culturas que se remonta a los años 50, por ejemplo, en la historia más reciente de nuestro país, con los encuentros en Sitges y en Segovia, de intelectuales de ambas lenguas, de lengua catalana y de lengua castellana. ¿Hasta qué punto tenemos en común tantas cosas en la cultura catalana y en la cultura en castellano? Porque en el fondo son las dos manifestaciones de una cultura más amplia, que es la cultura española. El diálogo solo es posible si existen personalidades claramente en posición de igualdad. No podemos dialogar si no se produce lo que el rey Felipe VI está defendiendo en sus discursos, que es la única personalidad política española que creo que está entendiendo realmente lo que está pasando en este momento, ¿no? O al menos que lo parece en sus discursos. Por lo tanto, primera cosa, reconocimiento de la realidad y buscar mecanismos políticos para que esta realidad tenga posibilidad de dialogar en condiciones de igualdad. Bueno, las condiciones yo creo que debería ser que en los planes de estudio yo creo que todo se remonta a la educación. Si en la educación, por ejemplo, cultiváramos la idea de una España plural, de una España que se enriquece precisamente por tener muchas lenguas en el seno de nuestro país que se hablan, de importancia tan grande como el catalán y por supuesto como la lengua común, como el castellano. Si en los planes de estudio hubiera más atención a las lenguas peninsulares en general y no solo al castellano. Yo supongo que existen espacios de diálogo. Yo los desconozco porque nunca he participado en ellos, pero supongo que existen
reuniones, que existen plataformas en las que se busca el diálogo entre escritores catalanes y escritores castellanos o del resto de España. El mundo cultural de hoy en día, la cultura alta, digamos, la cultura poética, literaria, tiene un papel cada vez menos influyente. Yo creo que el diálogo no se ha interrumpido, simplemente ha habido una serie de políticos que están absolutamente empeñados en un secesionismo que es evidentemente culpable de ceguera ante la situación, porque no hay ninguna razón objetiva para ese secesionismo, pero que en general la ciudadanía catalana y la ciudadanía del resto de España no permitirá nunca que un pedazo tan importante del suelo español se separe de nuestra patria común, ¿no? España evidentemente tiene que contar con Cataluña para su futuro como nación de naciones, si queremos, pero como nación también. Es que sin diálogo no existirá nada. Si no aparecemos en el mundo español como seres existentes, como seres pensantes, porque nunca aparecemos, nadie sabrá nuestras reflexiones. Lo mismo digo, en el mundo catalán, si no se mezcla más y mejor, no ya con los componentes del mundo castellano del resto de España, sino incluso del resto del interior de Cataluña, si no es mucho más plural en su visión de la catalanidad, pues no tendrá una percepción clara del problema y por tanto no podremos entrar en diálogo. Pero empezaremos de nuevo con muchos resquemores. Hay que ser realista y partir de esta realidad. El resquemor está ahí, las quemaduras, los desencuentros, las malas relaciones que ha gestado todo esto dejarán un pozo amargo y difícil de articular en positivo. Pues yo creo que cuanto más nos reunamos los intelectuales de ambas partes, que lo hemos hecho mucho a lo largo de los últimos años, yo creo que no somos los culpables de toda esta escalada separatista, cuanto más nos reunamos, más hablemos y más nos interesemos por nuestras propias culturas, que en el fondo no son más que manifestaciones de una misma cultura, de la cultura hispánica, de la cultura ibérica, porque evidentemente la palabra España no debe herir a nadie, puesto que es un término geográfico, procede del término Hispania, que es como llamaban los romanos y antes los griegos a la península ibérica, a toda la península ibérica. Bueno, el momento más interesante, pero no estoy muy seguro que no sea también una idealización, es el que he citado en los años 50, cuando los poetas catalanes son recibidos con mucho afecto en Segovia, en Salamanca y no recuerdo qué otras ciudades, por parte de poetas castellanos de gran importancia y de gran renombre y de prestigio. El mundo cultural español, más o menos solvente y importante y reconocido, reconoce e incorpora a personalidades que estaban viviendo prácticamente en las catacumbas, como Carla Riba, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es este momento, cuando la situación es muy trágica para los escritores catalanes, los escritores castellanos dan la talla y responden con reconocimiento, empatía y afecto. Yo creo que ha habido dificultades con ese diálogo a partir de la infausta guerra de sucesión, que tomó una serie de medidas en contra de la España plural con las leyes de los Borbones que ganaron esa guerra y que hicieron una política centralizadora que ha hecho que brotaran heridas que todavía no se han restañado. Yo creo que siempre ha habido gente dispuesta a tender puentes y siempre ha habido gente dispuesta a destruirlos. El asunto es que lo que intentamos es que haya más gente que tienda puentes que no más gente que los vuele. Bueno, el cambio más importante, naturalmente, de aquellos años en relación al presente es la democracia. Pasados los primeros años, que son años de un poco de tanteo de todo el mundo con todo el mundo, y enseguida se aparecen las críticas a la política lingüística catalana, las posiciones del nacionalismo catalán, porque es así, porque si tengo cierta conciencia de mi cultura,
inevitablemente, siendo una cultura pequeña, tengo conciencia agónica. En fin, no sabría cómo decirlo. Yo veo que el diálogo, al menos en mi posición, siempre ha sido fundamental. Yo siempre he tenido ganas de encontrar la solución al problema, siempre que esta solución no implique mi negación, no la negación de lo que yo soy, lo que siento, lo que vivo y lo que pienso, ¿no? Sino mi interrelación con el otro a través del respeto mutuo y la empatía. No ha cambiado nada, simplemente el aliento secesionista siempre ha soplado en Cataluña, siempre ha inspirado a una parte de la sociedad catalana. Y hay que quitarles las razones de ese secesionismo a base, pues, de cariño, de respeto, de profundidad en una relación cultural que al cabo va a conducirnos a un lugar común, a un origen común, porque evidentemente la cultura en catalán y la cultura en castellano tienen un origen común. En el fondo todos hablamos latín.